Arranca la semana para el mercado de acciones en Colombia. Iniciamos con el pie izquierdo, no solamente Colombia, sino buena parte de los mercados internacionales. Hoy se veía una jornada muy compleja, particularmente en las materias primas y en las monedas, pues la posibilidad en que la recesión que ya está en curso sea más profunda de lo que algunos esperaban inicialmente, pues esa posibilidad cada vez tiene un mayor porcentaje de probabilidad, lo que llevó a vivir el día de hoy una jornada de mucho nerviosismo, mucha preocupación, y eso se notó en mercados emergentes, donde Colombia no escapó esa situación. De esta forma, el MSCI Colcap baja 2,37%, se ubica al cierre en 1.325,76 unidades y se registró un volumen de negociación bajo, tan solo 60.167 millones de pesos. Parte de la explicación a esta situación es que justamente en ambientes tan inciertos, pues pocos inversores tienen apetito por el mercado de renta variable, no solamente colombianos, sino en la mayoría de los mercados del mundo. Pasamos a la pantalla para ver en su orden las acciones más negociadas. Tenemos a Ecopetrol con 18.887 millones, seguida por la acción ordinaria de Bancolombia, que negoció 17.579 millones de pesos. En términos de variación, arrancando por el lado positivo, tuvimos a Mineros, que subió 7,36% a 2.480 pesos, pero para ser honestos, esto se daba con una transacción que marcaba precio en la mañana y luego las transacciones eran muy bajas, incluso se hacían al mismo cierre del viernes anterior, pero terminó prevaleciendo esta variación. El segundo lugar fue para la acción ordinaria de Bancolombia, que sube 2,64% a 35.000 pesos con 17.579 millones, particularmente dado por el efecto de la tasa de cambio y la cotización del ADR en Estados Unidos. El tercer lugar para Preferencial Sura, que rebota un poco frente a los castigos que se han dado en esta acción en las últimas semanas, hoy subiendo 2,52% a 16.300 pesos con 364 millones de pesos negociados. En el lado negativo, tuvimos a Ecopetrol, no es sorpresa, baja 7,53%, se ubica al cierre en 2.173 pesos con 18.887 millones. ¿Cuál es la razón? La fuerte caída que vivieron los precios del petróleo, que la observaremos en algunos instantes. El segundo lugar fue para el Grupo de Energía de Bogotá, que bajó 6,85% a 2.000 pesos con 1.197 millones negociados. Y el tercer lugar para Titán, que baja 5% a 19.000 pesos con 9.500 o con 9 millones de pesos negociados. Probablemente esta acción Titán se habrá negociado 2 o 3 veces únicamente este año. O sea que acciones más de mayor frecuencia de negociación, podríamos mencionar al Cóndor como una toma de utilidades. Recordemos que el Cóndor se ha incrementado casi un 50% en la última semana, y desde la intención del Grupo Colpatria de pertenecer a la compañía del Cóndor, que la intención la transformó en un objetivo real, y desde esta forma ha reaccionado a esta acción. Hoy simplemente en una jornada tan difícil, pues se da una toma de utilidades 3,70% abajo, 780 pesos con 118 millones de pesos negociados. Pero ¿qué pasaba en el mundo el día de hoy? Vamos a dar una mirada a mercados internacionales, particularmente los mercados y los índices europeos, todos cayendo a tasas superiores del 2%. Podemos observar acá el DAX 291, o sea, Alemania 291, el Reino Unido 290, Francia 268, Italia 295, Suiza 156, Portugal 289, el mercado de Bélgica 083, en fin, en este orden de ideas, pues un mercado internacional muy negativo. ¿Cuál era la razón? Nuevamente la descrita al inicio de este informe, y es que las posibilidades en que la recesión internacional sea más fuerte de lo que se espera, pues en este orden de ideas, eso llevaba a los mercados a tener una jornada muy bajista. Particularmente se da una situación bastante llamativa. Observen los precios del petróleo, el WTI cayendo 8,11% y el Brent 9,26%. Entonces algunos se preguntarán, bueno, ¿y entonces por qué el mercado americano subía? El Standard & Poor's 0,17 y el Nasdaq 1,75. El Dow Jones sí bajó 0,42. Aquí hay que decir algo que es muy racional. En este momento hay una situación de recesión en el mundo, eso es innegable, se está presentando. Pero en la medida que los precios del petróleo bajen, es muy positivo,
porque el petróleo ha sido uno de los agentes de mayor impacto en la inflación en este 2022. Por tanto, si el precio del petróleo cae, que está en buena parte de las cadenas de producción de casi todos los sectores de la economía, pues eso le va a quitar un poco de presión a la inflación. Y si la inflación, que es uno de los dos problemas más graves del 2022, se modera un poco en el mundo, pues esto ayudaría a que la política monetaria no sea tan restrictiva y que no suban más allá de lo lógico, de lo racional, las tasas de interés en los principales países del mundo. En esta lógica, por ello, la acción de Ecopetrol era la que más caía, pero este escenario termina siendo incluso favorable para la salud de la economía global. Pero esta situación apenas está empezando en términos de recesión. Nos falta ver datos de Producto Interno Bruto del segundo trimestre, incluso más allá en el tercero, con caídas en muchos más países en el mundo, y por ello es que en algunos informes se ha dicho que a veces aquí en Colombia le damos tanto palo a nuestro propio país, que el ciclo económico de Colombia o de algunos emergentes era contrario a lo que, o por lo menos estaba un poco más libre frente a lo que ha ocurrido en los últimos 10 años en el mundo. O sea, el mundo podría tener una recesión más profunda y mercados emergentes, particularmente el colombiano, incluso podría su PIB no caer. Esto venía muy bien, pero pues nuevamente ese sesgo o esa duda que tienen los inversores sobre el nuevo gobierno, pues por supuesto tiene implicaciones no solamente en la inversión, sino en la evolución de la economía local, que pese a todo ello, ojalá que el nuevo presidente, el señor Gustavo Petro, cuando se posicione, pues intente ver lo bueno que recibe para mantenerlo y no deteriorarlo, porque en muchos indicadores económicos la economía colombiana se muestra en términos de recuperación, ojo con eso, de recuperación, como una de las economías más sólidas del mundo. O sea, no comparándonos frente al mundo en términos de tamaño, sino en términos de tasas. Esto es importante para que las personas que simplemente critican y no entienden, pues se tomen una pausa, respiren y entiendan lo que se les está diciendo. Se habla en términos de tasas y totalmente independiente del tamaño de las economías. En ese orden de ideas, pues ojalá que el gobierno Petro pues haga lo mejor posible, porque al final somos todos los ciudadanos los que vamos a tener que recibir esas consecuencias. En datos internacionales, ventas minoristas en Australia, que no tenían un impacto importante, datos de PMI compuesto y de servicios en el Reino Unido que subían más de lo esperado, pero tampoco ayudaban a que el mercado global se mejorara un poco. Básicamente lo que ocurre, no habían datos de 3 impactos en Estados Unidos, y bajo esta situación, pues lo que está esperando los inversores es en las próximas semanas saber qué va a hacer la Reserva Federal con tasas de interés, que incluso algunos hablan de tasas del 3% en Estados Unidos. En la actualidad, aquí pueden ver, la tasa se mantiene en Estados Unidos, o el último incremento de tasas la dejó en el 1,75%. De esta forma, en términos locales, para el día de hoy no habían noticias importantes de emisoras, y lo que sí era importante era el alza del dólar. Pues hoy tenemos 61 pesos de incremento, la TRM nuevamente y por segundo día más alta de la historia. Incluso coloqué un tweet donde le explico a la gente qué significa ese dólar en 4.259 pesos. Miren, antes hice un cuadro por acá. Antes de la primera vuelta, cuando veíamos el dólar por allá 3.800, el salario de un colombiano en dólares era de 263 dólares. Luego, con todo lo que ha ocurrido en el último mes, después de la primera vuelta, ya ese salario en dólares se ha caído 10,78%. Entonces salen algunas personas y dicen, pero ¿qué importa que se caiga 10,78% si yo consumo en pesos? A ver, lo que hay que decirle a este tipo de personas es que buena parte de lo que nosotros consumimos en Colombia, de bienes, de alimentos, tienen impactos en el dólar. Recuerden que el dólar es uno de los agentes de inflación para economías como la nuestra más importantes. Por tanto, incluso hasta el mismo petróleo, recuerden que esa paridad se tiene en cuenta con el dólar. Pues entonces, si usted compra un carro, el carro no está hecho en Colombia. Si usted compra una moto, no está hecho en Colombia. Si compra un electrodoméstico, un bien, incluso un alimento, pues tiene insumos. Por tanto, como esos insumos vienen en dólares o ese bien viene en dólares, pues finalmente se observa ese deterioro.
que se da por dos razones: por el ambiente internacional y por supuesto por la desconfianza de inversores locales ante lo que es pues será a partir del 7 de agosto el nuevo gobierno, que reitero que ojalá por el bien de nuestro país pues que el señor Petro haga lo mejor posible. De esta forma pues teníamos en el servicio Fénix nuestra estimación diaria. Recuerden que lo pueden hacer solamente dando clic en el servicio Fénix. Esperábamos para el día de hoy, si le damos aquí a actualizar, esperábamos un Colcap que pudiera ser mixto y un dólar alcista. Pues el dólar alcista efectivamente lo fue. Incluso nos quedamos cortos con el Colcap mixto. Esperábamos que algunos pronunciamientos del señor Ocampo, el nuevo ministro de Hacienda, del señor Petro, en cuanto a que no descartaba, o mejor, casi que descartaba el contrato de nuevos exploraciones de petróleo, pues esto iba a tener un impacto positivo en el mercado al día de hoy, pero no fue así porque el ambiente internacional no lo permitió. Recuerden que este concepto se coloca gratuitamente todos los días, lo pueden leer y si desean más información pues del servicio Fénix o de nuestro seminario que se hace solamente una vez al año de manera virtual, pues recuerde que puede solicitar información siguiéndome en las redes sociales que aparecen en pantalla o escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Como dato final, para el día de mañana ya lo subimos a la página, ya está, pero lo publicaremos el día de mañana, las 5 acciones que debería tener un portafolio durante el gobierno de Petro. Puede tener 1, 2, 3, 4 o 5, pero básicamente son las 5 acciones que tienen una combinación muy importante, más rezagadas en sectores más resistentes a un gobierno de Petro y que probablemente puedan asumir de mejor forma estos próximos 4 años. Este informe será o es exclusivo para clientes del servicio Fénix, aunque recuerden que si usted no es cliente, pues también lo puede comprar de manera individual el informe y si lo desea, pues por supuesto es la oportunidad perfecta. ¿Cuánto dinero habrán perdido muchas personas que creen que este tipo de información no es importante, tomando decisiones con la cabeza caliente, como se dice popularmente, y ejecutando pérdidas tras pérdidas? Cuando ven que el mercado recupera un poco, vuelven a entrar y vuelven a perder? Así que este tipo de información pues le puede ser muy útil y por ello pues la invitación a que contacten el servicio Fénix. Recuerden que durante todo el mes de julio tendremos un descuento activo del 9% para particulares y del 23,6% para asistentes al seminario. Más información del servicio Fénix y de nuestro seminario que haremos la semana del 8 de agosto, recuérdenlo, de forma virtual, la consiguen escribiendo al correo electrónico orlandos22@hotmail.com. Les habló Orlando Santiago, gerente y analista de Fénix Valores.